Hola, buenas. No sé si el micrófono funciona o la voz se escucha. Perfecto. Gracias, Cristian. Gracias por recibirnos a la editorial Bogavante, que es mi amigo Luis Rifo, y a mí en esta hermosa escuela. Gracias por recibirnos. Y nos recibe Valparaíso, por lo menos a mí me recibe Valparaíso siempre, y siempre estoy volviendo porque es mi hogar, es mi de nacimiento. La avenida Alemania para mí es como el Plaza Bismarck y todo eso es el barrio. Entonces volver al barrio siempre es lindo. Y además encontrarme con un ex compañero del Liceo de la Barra. Claro, de la Barra. Entonces también es gratificante. Guanderino. Bueno, todas esas cosas. Ahí ya se marca un cierto drama que preanuncia lo que se puede ver en el libro, en el dibujo. Bueno, se está proyectando ahí un dossier que hice, que todavía falta afinar un montón de cosas, donde es como un resumen de más o menos de mi trabajo. Está dividido en dibujo, pintura o gráfica, pintura. Ahí se muestra algo de lo que es el dibujo en primera parte, como ahí, dibujo de grafito sobre tela, sobre el reverso de la tela preparada, formatos de 1,5 por 1,5, son grandes formatos, a lápiz. Donde hay momentos, voy a ir hablando un poquito como para hacer un contexto visual déjalo pasando normal, yo lo voy. Okay. Ahí está más o menos la tela cruda del dibujo del lápiz, como la tela cruda como soporte acoge muy bien el lápiz grafito y todos sus valores, sus gradientes. Entonces, y ese también, ese es de 1,5 metros por 2 metros. Y es un trabajo grande donde también ahí hay carbón, ahí hay mezcla de carbón y lápiz sobre tela. El que viene abajo es lápiz y hay algo de acrílico blanco como para generar un contraste mayor entre la calidez de la tela y el blanco. Todas las cuestiones técnicas, porque aprovechando que estamos en la escuela, listo. Entonces, el dibujo principalmente lo hago sobre la tela que está preparada, pero por el reverso, y la fijo sobre una madera, porque el bastidor rebota la tela y yo en realidad ataco la tela con el lápiz o el carbón, la fuerza, el golpe. Ahí también hay mezcla de lápiz y carbón. Ahí ya este es papel, esto ya es más delicado y formatos menores. También pasa por una cuestión de economía, porque enmarcar sale muy caro. En cambio, poner en bastidor es un poquito más barato, pero requiere de un cuidado también mayor. La tela se llena de polvo, entonces hay que fijarlo. También el papel depende mucho. Ese está sobre un Fabriano Rosapina. Ese es un dibujo a lápiz, ese es más fino, eso está hecho ya con portamina 0.35, B, 2B, así que eso, ahí ya entra el color en la gráfica, con pastel seco y acrílico blanco. El nacimiento por lo general tiene que ver con el estímulo de la mancha, o sea, cómo la suciedad de alguna manera va generando ciertas figuraciones que es cuestión como de seguirle como un acto de fe también, como que creer que hay algo ahí e investigar y trabajar. Estos son unos trabajos sobre tela cruda con acrílico a pincel seco, empiezo a pincel seco y después voy marcando los negros más profundos. Esto lo hice en un proyecto que se llama La violencia en el espacio. Lo hicimos para acompañar un proyecto antropológico de memoria que se hizo en Argentina, en Buenos Aires, bueno, y también en Rosario, en Colombia, se fue a Colombia después. En el Centro Cultural Mata estuvimos de la Embajada de Chile en Buenos Aires con estas obras, no con esta, con las anteriores, que era de la transformación en la dictadura argentina, cómo se transformó la ciudad y los espacios también, cómo afectaban a la gente.
Estoy resumiendo un montón, pero eso sí. Y después hay uno que se llama el dibujo, bueno, ahí también, carbón sobre tela, carbón, lápiz, acrílico. Y acá ya entra, en la gráfica entra un poco más de color, con fondos que son de óleo diluido. Luego de esos fondos de óleo diluido, trabajé con pasteles secos, pastel graso, pastel óleo, lápices. En términos compositivos, ¿cómo vas a desarrollar? En términos compositivos es bastante clásico en realidad al principio, porque es como trabajar la verticalidad y la horizontalidad, o sea, como hay una especie de retícula invisible de la cual yo me sostengo. Pero después eso voy rompiendo de acuerdo a cómo la figura también va encontrando una cierta expresividad propia también de lo que está sucediendo en el momento, porque tampoco sé muy bien de lo que está sucediendo en el momento. Es como un saber y no. Es como, está la parte técnica que ya está asimilada, pero también hay un descubrir y va creciendo orgánicamente. O sea, ahí, por ejemplo, hay un eje vertical y un eje horizontal claro. El eje horizontal está dado por el color y el fondo, y el eje vertical está donde... ahí me descentré un poco en el eje vertical. Y acá es centralidad y cierta forma que también utilizo bastante, que es esta cúpula, y también está la línea de horizonte como sostén de esa figura, y acá es como mucha mancha, y a partir de la mancha empieza a crecer esos pequeños seres, son mis amigos los mostritos que aparecen, pero en realidad tiene que ver con el juego, con el jugar a encontrar esos personajes que uno no sabe bien de dónde, si están en el inconsciente, si son una especie de mezcla de seres que aparecen y que uno ha visto y se transforman en uno, no se sabe bien. Ese también es un trabajo grande, 1,5 metros por 2 metros, acá también hay color abajo. Esto es con acrílico, manchas de acrílico negro, acrílico blanco sobre tela. Este está hecho sobre la tela, sobre el derecho, o sea, donde está el imprimante, y trabajado arriba con lápices y pasteles. Para ver, sí. Por ejemplo, desarrollado y haber deformado la anatomía en los aspectos como lo logras, pasaste obviamente por todo lo que tiene con Pasé la arquitectura. Sí. Yo en realidad estudié porque yo vivía en Valparaíso, pero por razones económicas nos tuvimos que ir a Miraflores Alto en Viña del Mar. Hubo una resistencia a irme para allá, con lo único que no se negoció es con el Eduardo de la Barra. Entonces me querían cambiar a Guillermo Rivera, me acuerdo, y yo me resistí. Entonces estudié en la Escuela de Bellas Artes de Viña, porque trabajaba además ahí cerca, no alcanzaba a llegar acá, así que bueno, bueno, ¿qué va a hacer? Pero jamás he verteniano. Entonces, yo tenía ahí un profesor de dibujo anatómico, Hussan, no sé si lo ubican, que venía de Santiago los días jueves. Era un tipo como muy áspero en el sentido del trato, pero muy buen profesor. Era muy riguroso, disciplinado, llegaba y la modelo estaba ya dispuesta, 5 minutos, eran 2 horas de dibujar sin parar y después terminaba la clase. ¿Por qué miran al profesor? después terminaba la clase y decía, bueno, próxima semana 30 ojos, 30 narices, después a la otra 25 orejas, pies, manos, todo así. Y pasa lo mismo, yo dando clases, yo soy profesora allá en Buenos Aires, trabajo en 2 institutos profesorados, y pasa lo mismo, les digo, bueno, tráiganme 10 narices, pero ¿cómo tanto? Entonces, y les digo, bueno, 5, y me llegan con 3. Entonces eso no sirve, eso absolutamente no sirve. O sea, eso incluso uno lo nota, llega el dibujo y eso lo hizo media hora antes. No sirve, o sea, no, si quieren zafar, pero bueno, no sirve.
es re importante el estudio de la estructura, las proporciones, la figura, el volumen, la luz, cómo se sostiene esa figura, incluso pensando en si ustedes en algún momento quieren desarmar eso. Quieren desarmarlo en el sentido, desarmar no por desarmar, sino en el sentido de encontrar el lenguaje gráfico y estéticamente cómo ese ser o ese objeto o esa figuración o no habita en el espacio compositivo. Es como el conocimiento casi científico de eso. Yo no me sé todos los huesos, pero sí en la observación puedo notar cuando ese hueso conecta con otro, tiene tales dimensiones de acuerdo al otro, y bueno, eso es asociación, o sea, como uno cuando observa algo, lo que sea, uno relacionar, cuando uno empieza con la taza, el vaso y todo eso, me dice, ¡ah, qué aburrido! Pero después se da cuenta que ese objeto que está ahí es raro, no es algo si uno utiliza el ojo que se extraña, que es re importante, el ojo que se extraña es el que, ¿qué es eso? Si ustedes hacen esa pequeña variación, se van a dar cuenta que esta cosa es rara, porque además tiene como un orificio y adentro hay algo que es invisible, pero que para hacer. Entonces, es todo muy raro. Y después uno lo hace así y dice, bueno, esas cosas que tienen que ver con la observación, que tienen que ver con irse en la volada, en el sentido ese de cómo me comunico con lo exterior, es toda información. Por eso que es importante el estudio de lo que me preguntabas. Bueno, ahí hay algunos que son en lápiz, color y acuarela. De cómo mancho sobre papel, en general es papel de grabado. El papel de acuarela, trato de buscar un papel de acuarela que no tenga mucho la trama, el grano ese amplio. Entonces, más bien me llevo mucho mejor con el papel de grabado, incluso empaparlo un poco antes, como cuando uno imprime una voz fuerte, una guatinta. Eso. Todas esas son acuarelas y lápiz sobre papel de grabado. 300 gramos, libre de ácido, lindo papel, blando, tiene mucho algodón, 100% algodón, es caro, sí, es cierto, lamentablemente, pero es necesario. Bueno, eso es con respecto a lo que está pasando ahí en términos generales. Yo expongo acá la Galería Bahía Utópica hace como 15 años, he expuesto ahí en el Farol 2 veces. Allá estuve trabajando con una galería, pero medio que anduve quebrando con el gobierno de Macri. Ese es un óleo grande, ese que estaba, todos esos son óleos. Un par estuvieron ahí en el Farol el año pasado, ¿fue lo del Farol? No me acuerdo. Bueno, todos esos son de grandes formatos en óleo. Y ahí todo el óleo está sostenido por el dibujo, la importancia del dibujo. No es que yo dibuje antes, no es que yo lo dibujé y después pinté, sino que voy manchando y la mancha ya tiene como una especie de lineamiento o un tejido que tiene que ver con el dibujo. Como orgánicamente la composición se va armando a partir de una mirada o un sentir del dibujo. Bueno, después de todo esto, mi amigo Luis Rifo, editor de la editorial Bogavantes, compañero de jornada no solo de trabajo, sino que también de dominó y otros bares. Sí, no del juego, no. Sí, no del juego. Mucho compartir algunas botellas de bebida y comida, chorrillanas, calugas de pescado y todo eso, toda esa belleza. En algún momento, en esa amistad, él de alguna manera ¿por qué estoy hablando de esto? Por esa idea de la soledad del artista y que muchas veces está bueno en la comunidad, el artista en comunidad, los amigos artistas, las amigas artistas, cómo eso va generando, esos vínculos van generando asociaciones. Se perdió tenemos un problema con el satélite. Sí, en 5 segundos. No, si no dejas. Sí, está apagado. Ahí se está reiniciando. Claro.
Bueno, en esa asociación, él es poeta y escritor, entonces yo dibujante. Hasta ahí era la cosa, pero de tanto uno conversar y compartir, a uno le enseñan a leer también. Porque uno, no, yo soy dibujante, bueno, y la lectura, bueno, no me lo dijo así, sino que en tanto conversar, de pronto se tenían a conversar con otros amigos, que también profesores de literatura, qué sé yo, y uno quedaba colgado. ¿De qué están hablando? No sé, no, es que el autor y tal, viste cuando dice él, y uno colgado. Entonces, en ese compartir, uno empieza a leer, dice, no, tengo que leer, listo, y se pone a leer. Y uno se encuentra con la poesía como un amigo también, como una amiga. Y después se da cuenta de que el dibujo también tiene esta carga poética, y que la línea tiene la carga poética, que la imagen, la estética, todo el lenguaje, dentro de un lenguaje lineal, bueno. Y en eso, la importancia de la croquera. La croquera como ese cuaderno compañero, compañera, que es donde uno dibuja todos los días, como hábito, como obligación, como responsabilidad y también como crecimiento e investigación. O sea, un poco y una de las tantas croqueras, el año 2017-18, es este libro. Este libro es una croquera. Es una croquera que se transformó en libro sin pretensión de ser libro, sino que era una croquera más. ¿Qué pasaba en esa croquera? Que justo coincidió con momentos personales muy fuertes y también con el estallido social. Entonces, la croquera en sí empezó a tener una carga emocional y de experiencia de vida natural, y empezó a aparecer la palabra. Y la palabra fue creciendo, y llegó un momento en que dije, parece que se está armando un libro, pero no sé. Entonces, ¿qué hago? Y lo converso con mi compadre Lucho, que tiene la editorial, y a ver si qué opina él. Y su pareja, la Marcela, entre los dos hicieron ahí un conciliado. Claro, un conciliado. Y salió humo blanco, les gustó la idea, porque ellos, bueno, él va a hablar más de la editorial, pero ellos editan libros de poesía, narrativa y otras cosas. Son una editorial pequeña, pero con mucho esfuerzo, la han llevado adelante. Y entonces llegamos al acuerdo de que sí, que el dibujo y la poesía podían ir, y ahí se formó esto que están ahora viendo, y que está el libro, Fondar y todo eso, lo pudimos publicar, que también. Bueno, ahí entra la parte editorial. Bueno, y ahí es donde yo presento a mi amigo Luis Rifo, que les va a hablar un poco de esta cosa de la relación dibujo editorial y todo esto. Gracias, don B. Muy buenas tardes. Bueno, ya saben, mi nombre es Luis Rifo, soy editor de una editorial independiente de Valparaíso, que se llama Bogavantes, que no solamente es de Valparaíso, también es de Temuco, porque yo no nací acá, yo soy un porteño advenedizo, como suelo decir, yo nací en Temuco, y me vine a estudiar en los años 80 acá a la Universidad Católica de Valparaíso, a estudiar literatura, y acá me quedé familia, etcétera, y mantuve el vínculo sí con Temuco, y el año 2015 revitalizamos una idea que había surgido en los años 90 en la Universidad Católica de Valparaíso, justamente, que fue una editorial independiente, más bien una editorial de estudiantes, apoyados por la universidad, financiados por la universidad, en una época que estábamos recién volviendo a la democracia, y las universidades de algún modo querían revitalizar esto de la cultura después de tanto oscurantismo, y estuvimos ahí en el momento preciso, aquellos que teníamos esta inquietud de hacer algo en esta nueva sociedad que se supone venía con las alegrías y cosas de ese tipo. Hicimos esta editorial, que duró, la universidad duró el tiempo que estuvimos estudiando ahí, y quedó dormida esta editorial hasta 2015, cuando nuevamente con un grupo de amigos, con mi compañera Marcela Vidal, decidimos resucitarla y darle este carácter de editorial independiente. Desde esa fecha empezamos a publicar poesía, cuento, ensayo. Muchos de nuestros libros están en las bibliotecas públicas, compradas por el Estado,
Uno de nuestros libros también fue Premio Municipal de Santiago, Memoria de la Carde, un autor mapuche de Temuco. Y tenemos un catálogo no tan grande, pero muy elegido con pinzas, donde hacemos una selección de los textos y nos importa que mantengamos no tanta cantidad de libros, sino que libros de gran calidad, que sean un desafío para el lector, que tengan una visión crítica también de la realidad. Y creo que hemos cumplido con esas metas. Y bueno, dentro de ese contexto, el año 2022-2023 fue que con Beto nos planteó esta idea de un libro y nos pasó la croquera, la estuvimos viendo y bueno, nos fascinamos con esto, porque aparte de la complicidad propia de los amigos, también hay una mirada crítica de por medio que no debe perderse. Y definitivamente nos encantó el libro, nos encantó, por supuesto, el ámbito artístico del que no somos expertos, pero nos gusta apreciar, digamos, el arte en general y los textos. Nos gustó mucho este diálogo, esta conversación que establece la imagen con la palabra. En algunos casos, bueno, los dibujos, los textos están incorporados dentro del dibujo como parte, como un trazo como que escapa de la figura y se convierte en palabra. Pero además los textos empezaron también a cobrar una cierta independencia, porque en algunos casos, ya ustedes verán en el libro que en algunos casos reproduce una parte del texto que está en el dibujo al lado izquierdo, pero en otros el texto o se agranda o es otro texto, pero que van dialogando entre sí. Entonces, nos fascinó mucho esta relación, sobre todo porque está primero este imaginario un poco desastroso del mundo que ve Beto, lo ve así, no sé si serán sus lentes o no sé qué, pero no sé por qué lo ve todo tan oscuro y con figuras deformes, con estas formas antropomórficas que se van deformando y destruyendo. Y el texto también, de algún modo, trabaja con eso, quiere comunicar esa crítica social, ese, de algún modo, desencanto, y una mirada crítica que, bueno, como también señalaba ayer, entraña también una esperanza en la humanidad, porque, de algún modo, si se está comunicando esa crítica es porque se está esperando que algo suceda, que la humanidad, por último, reaccione y trate de enfrentar este caos, este mundo de desencanto de alguna manera que de algún modo lo pueda revertir. Bueno, y ahí nos encontramos con ese material que nos gustó y dijimos, ¿qué vamos a hacer con este trabajo? ¿Cómo lo podemos difundir? Y bueno, lo primero que sucedió fue que Marcela hizo una maqueta hecha en casa, con materiales, digamos, reunidos ahí, una encuadernación artesanal, buscando un buen papel, un papel italiano, porque es este mismo papel, pero lo probamos en otro color, un color como un poquito naranjo, cuya maqueta, bueno, no la tenemos, está en Buenos Aires, no la hemos vuelto a ver nunca más. Pero ahí está, y ese fue como la base. Dijimos, mira Beto, esto es lo que tenemos. Beto se puso a llorar. No, se emocionó, sí, visiblemente. No, me emocioné de verdad, porque la croquera y después ver el libro, tapadura, libro, es una cosa que yo no esperaba ver así. Entonces, de verdad, el primer momento fue así como, ¡wow! Sí, muy lindo. Es decir, sí, no, uno es sensible también. Porque... Sí, claro, y bueno, quedamos muy conformes con esa posibilidad y dijimos, bueno, hagamos 30 ejemplares, 40 ejemplares, que son las posibilidades que se tienen haciéndolo así a mano, porque es un trabajo arduo, lento, de manera que quedamos en eso, pero fue en ese periodo en que estábamos cerca de los fondos concursables y estábamos ya de lleno dentro y bueno, casi los últimos días dije, pero ¿por qué no postulamos esto de manera que armé el proyecto rápidamente y el último día lo envié por si acaso, pero quedamos con un veto de que lo íbamos a hacer de la otra manera. Pero esperamos y a fin de año salieron los resultados y fueron 10 proyectos los que salieron, 11 proyectos que salieron seleccionados y fue uno de ellos. Y bueno,
lo celebramos, por supuesto, y tuvimos la posibilidad de esa manera de publicar. No, vamos a hablar un par de días celebrando. Sí, claro. Y el proyecto contemplaba la publicación de 1000 ejemplares de este libro. Entonces eso, por supuesto, implicaba un trabajo de difusión del posterior y lo primero que hicimos fue, bueno, la propuesta era llevarla a colegios. La llevamos al Eduardo de la Barra y al Liceo de Niñas de Valparaíso. Y en esos dos lugares se lo entregamos a los estudiantes y bueno, pasó el tiempo y dijimos, pero no podemos, porque 1000 ejemplares no son algo que se pueda vender fácilmente en el mercado editorial y del libro en Chile. No hay muchos lectores, digamos, dispuestos a eso. De manera que decidimos que debíamos llegar, una idea de Beto, de llegar a quienes estén interesados realmente en el arte, y nos propuso eso. Y nosotros encantados le dijimos, vamos. De manera que por eso estamos con ustedes acá y fuimos también a Quillota, a la Escuela de Bellas Artes de Quillota. Estaremos en la Universidad Católica, en el Instituto de Arte de la Universidad Católica, en la Escuela de la UPLA, claro. También compartiendo este trabajo con los estudiantes, con aquellos que están desarrollándose en este trabajo, y que también permita dialogar con un artista que es de la zona, que tiene una trayectoria relevante y que además puede compartir con ustedes también ese proceso creativo de la misma manera en que él lo vivió. También acá en la región y bueno, estamos muy orgullosos de este trabajo y creo que es un trabajo que debe compartirse, que debe llegar a ustedes y que espero que también ustedes compartan con sus colegas, con sus compañeros, para que también piensen en la posibilidad de que existe esto, no solamente el hecho de poder hacer una exposición, sino que también existe la posibilidad de poder publicar un libro que les permita llegar de manera más masiva a los públicos, a la gente que le interese el arte. Está disponible, digamos, un proyecto de esta naturaleza en editoriales pequeñas como las nuestras, que pueden trabajar codo a codo para ver la posibilidad de difundir los trabajos que ustedes eventualmente en el futuro puedan realizar, y para que ustedes también busquen, porque esto es un proyecto del Fondar Regional que permite en diferentes líneas poder postular a estos proyectos y quién sabe, ahí tienen también una vía, un camino para poder difundir y desarrollar su trabajo. Eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias. No sé si hay preguntas que quieran realizar de parte de la... Sí, allá atrás, sí. Referente del dibujo, sí. Desde Antonio López, que es un dibujante y pintor realista español, es el primero que se me vino. Después puedo ir más atrás y lo que sostiene la pintura o la imagen del Bosco, después Goya, después Bacon, que dibuja y hizo una muestra de sus dibujos, y su pintura y sus composiciones para mí son dibujo también, la escultura. Giacometti también, los grabados de Mata me encantan, su pintura también, pero hablando propiamente de lo más gráfico. Creo que en Argentina hay varios. Está Luis Felipe Noé, que falleció el año pasado, que él escribía también, pero escrito más, una mirada más como de ensayos, pero su dibujo lo conecta mucho con el juego, entonces también eso liberó ciertas condiciones que muchas veces uno se autoimpone, como de cierta figuración concreta y de ahí medio la repetición. Entonces cuando entra el juego algo se libera también, como una especie de irresponsabilidad, pero irresponsabilidad en el sentido de no pretender tanto que el dibujo quede lindo, bueno, genial o algo.
estoy haciendo obra, hago un dibujo, es una obra, hago obra. No, es como que dibujo porque me encanta dibujar, y porque disfruto dibujar, y porque creo que ahí pasa algo que es distinto a lo que pasa normalmente en el día a día, pero que tiene que ver con la vida. Entonces, eso. Después está Eduardo Estupía, que es un dibujante también argentino, Carlos Alonso, o sea, hay mucho en realidad. Perdón, lo último que se me ocurrió, la naturaleza, el jardín de mi vieja, era un caos. Sí. Mirar todo, la carne, la comida, un plato de comida, mirar en el fondo. Por allá, perdón, había por allá primero una persona que, claro que tanto antes. Ok. No, yo soy dibujante, entonces el dibujo siempre está primero, o sea, tengo el dibujo en la, no sé, entonces aparece el dibujo. Es como una línea, un punto, ustedes saben, punto, línea, plano. Entonces aparece el punto, aparece la línea recorre, empieza a configurar algo que no sé bien qué es, y a partir de eso de pronto aparece una palabra por una necesidad X, y después la palabra en realidad era un dibujo también, porque era una línea que recorre y construye letras, y construye una palabra, y construye una frase, y bla. Entonces se va armando, se va configurando así. Y a partir del dibujo después vino la palabra. Y la palabra contiene una imagen, y después la palabra y la acentuación o cómo uno dice, y la voz también tiene una musicalidad, y en el dibujo está también todo eso. La musicalidad, cuando uno habla de los valores, la línea modulada, uno está hablando también de un cierto canto. Entonces, eso, por ahí fue más o menos surgiendo la cosa. Pero creo que también se da mucho por el contacto diario constante con este mirar y con la croquera. Por eso que es tan importante para mí, y recalco el tema de la croquera como la gran compañera. Sí. La pregunta justamente de pregunta la primera es por qué mantenerse siempre está ahí con el dibujo, no pasa la pintura, con el grabado, porque bueno, sí lo hace, pero de base soy dibujante, eso por la sí. Después hago todo. Es que para el dibujo necesito un lápiz y un papel. Entonces, yo dibujé la adaptación a una novela gráfica de Hijo Ladrón. No sé si lo han visto el libro. Bueno, el trabajo ese está hecho solo a lápiz, con un portamina 2D, y creo que con uno más. Entonces, ¿por qué? Porque era como lo mínimo. Con lo mínimo dibujar, con lo mínimo. Entonces, para el grabado, sí, una punta, y puedo hacer una punta seca, pero después tengo que la cuchara o una prensa, o con eso no es valor para nada. O sea, para mí, cuando yo entré al grabado, descubrí todo un universo que después volvió el dibujo y el dibujo cambió. Y cuando fui al grabado, después pasé a la pintura y la pintura cambió. Y volví el dibujo y después el dibujo y fui a la pintura de nuevo y cambió la pintura. Entonces, es como... Pero el dibujo tiene esto de que yo voy ahora a un café o no sé qué y saco mi croquera y saco un lápiz y dibujo. Y cuando estoy dibujando, desde dibujar a alguien que está tomando un café, a dibujar nada más, o cualquier cosa, ya hay una desconexión con la pesadez muchas veces del mundo. Ya hay un descanso ahí, hay un refugio ahí, que lo puedo llevar a mí, de hecho lo ando haciendo siempre, andar con la prensa, ¿no? Puede ser, porque viste que, claro, viste que la prensa con ruedita de socializo, ¿sí? Puede ser, eso. La pregunta es, ¿cómo percibes que cuando encuentras alguna diferencia en cómo se vive o se ve el arte en la Argentina? Sí, igual yo soy medio para adentro, no salgo tanto, no voy tanto a muestra, la verdad. Los circuitos artísticos
me joden un poco. Y en Argentina está tan... no, casi se me sale. Está fea la cosa, pues, políticamente, socialmente. Entonces, creo que está sucediendo poco en Argentina en términos de lo que está sucediendo en la realidad cotidiana de la Argentina. Como que hay muchos salones, sí, hay muchos salones concursos donde uno puede participar, hay muchos. Entonces, es así, son posibilidades y dentro de esos salones y concursos, lo bueno es que es muy diverso técnicamente. Desde uno puede presentar un dibujo, como dicen ellos, a virome, que es el invento de ellos, que es el lápiz pasta. Bueno, todo lo inventaron ellos. Entonces el lápiz pasta, porque el dulce de leche y el manjar también lo inventaron ellos. Entonces yo la primera vez que fui a Argentina, fui a una muestra de un salón nacional y había un dibujo seleccionado que era lápiz pasta. Y después había carbón y había dibujo a pincel, a tinta, o sea, la diversidad es mucha, eso sí. Y se permite esa diversidad de técnica y de estética y de propuestas. En eso sí pasa mucho. Y acá no sé tanto porque como yo no vivo acá, entonces no sé, es difícil hacer una comparación que sea una buena comparación, porque veo más allá que acá. Cuando vengo acá, sí, voy al museo, tampoco vengo tanto tiempo, porque tampoco puedo venir tanto tiempo, entonces voy al Museo Nacional, voy al museo acá abajo, a ver si hay alguna muestra, voy al Farol, está cerrado, qué sé yo. Digo, porque yo puse en el Farol y los horarios eran medio... Está bien, estuvo lindo, pero... Entonces es difícil hacer una comparación así como de... Sí, incluye, está el movimiento, el ir y venir, porque yo voy y vengo, vivo allá, pero el irse de su tierra pasa algo, por más que yo estoy bien ahí, no estoy llorando ni nada, pero pasa algo, hay un extrañamiento, hay algo que sucede con la tierra que uno... Y de alguna manera cuando uno dibuja, yo veo en mis dibujos, veo a Valparaíso, sin que estén las casitas de Valparaíso. Y en los proyectos editoriales también ha pasado de que en El Hijo del Ladrón está Valparaíso muy presente. Y que lo presentamos el otro día, que también es la nueva novela gráfica, también por 8 libros, Lancha en la Bahía, y también está en Valparaíso, es todo Valparaíso. Entonces es como, incluso viajo a través del dibujo. Tengo esa suerte. Sí. ¿Cuánto de bibliografía incluyen los creativos? Igual es una de las que funciona primero de cómo el proceso de artista también va influenciando. Sí. Y la segunda, ¿qué impacto le das al error o cómo vas liderando la constelación también? Okay. Lograr cómo este camino. La primera pregunta, sí, lo biográfico, lo autobiográfico es como aparece porque sí, es como, no es porque, quiero hablar de mí o voy a decir lo que siento, sino que simplemente sucede desde la vida, sobre todo tiene que ver con la niñez, desde la infancia, y la infancia marca mucho la infancia. Entonces, mi infancia fue en Valparaíso, mi infancia tiene que ver con un Valparaíso que a veces medio que ya no está, pero sí, está en otros lugares, por ahí en otros cerros, en otras calles, en ciertos lugares. Digo por los vínculos de comunidad y barrio. Eso también va, y la misma configuración geográfica de Valparaíso creo que tiene algo de... afecta de alguna manera en la construcción, de mis imágenes. Como hay una cosa ahí, viste, como un enredo o algo que se va dando a medida que avanza la línea o avanza la mancha, es así, como pongo una casa, pongo la otra, o recorro, porque muchas veces se ve lo arquitectónico, pero no se ve los espacios o los vacíos.
los vacíos. No se habla mucho de las quebradas. Yo pasé mucho tiempo en las quebradas. Y algo pasaba ahí también con la naturaleza. O sea, me da nostalgia ver una quebrada y quiero ver un níspero e irme a sentar ahí a comer níspero arriba del árbol. ¿Entendés? O sea, todas esas cosas van generando. Y después todo eso se va repitiendo de acuerdo a las circunstancias. Por eso que en el libro aparece todo esto de, hay una cosa media amorosa, porque había una cosa amorosa de pareja y todo eso, y aparece de alguna manera, aunque no lo crean, parece todo muy mostrito, pero hay algo ahí. Aparece también, yo justo en esa época tenía una hermana con una enfermedad muy grave, y el estallido, entonces como que viajé y vine justo en esa fecha y pasó todo eso, y claro, eso afecta en la obra o en lo que uno va haciendo. Y el error está siempre ahí, pero ya no es error. Entonces, cuando ya no es error, no hay pretensión de. No es error en cuanto a que es una marca del recorrido. Y cuando uno ve el recorrido, todo eso, el no usar goma, yo lo recomiendo, no usen goma. No es una prueba. No usen goma, en el sentido de, bueno, voy viendo la línea anterior, la línea anterior, la línea anterior. Si yo borro, dejo de ver ese registro. Dejo de ver, y entonces vuelvo e incluso cuando uno gradualmente va dibujando, gradualmente desde lo más alto, o sea, del valor más alto al valor más bajo, eso se va armando, entonces el valor más alto, a medida que yo voy bajando los valores, se ve menos, y casi desaparece, pero está ahí. Entonces, tener el error presente, pero error, está bueno, porque no deja de ser, y uno se pone menos ansioso también, y menos pretencioso, que quiero que quede perfecto. Nada. Yo tenía una duda, a lo mejor es más, no sé si por ejemplo, me llamaba la atención que como diseño que dejaste como del marcado como que muy del pero me hacía ruido, por ejemplo, que la letra está escrita por tipografía. Entonces pensaba cómo estaba estructurado a lo mejor en la libreta de esto con su propia letra, ¿no? Porque esto ya estaba trabajado computado, entonces quería preguntarte qué onda este proceso y por qué tomaste esa decisión editorial también de mantener, no sé, la letra de tipografía y no la letra original de la letra. Ajá. Bueno, hay una mezcla de decisión entre el fotógrafo y yo, no, entre el editor y yo. La parte del reflejo en la otra página nos pareció interesante porque así estaba en la croquera también. Entonces esa suciedad también es parte de como esa sombra. Y los escritos, hay escritos que están que son breves, incluso hay algunos donde no hay palabras, algunos dibujos. ¿Por qué? Porque como se fue gestando de a poco, no es que yo dibujé y escribía, sino que yo dibujaba, aparecía una palabra, dos palabras, un pequeño escrito que yo nunca le dije poema, porque no me considero poeta, me considero dibujante. Entonces, pero después cuando agarró esto de hablar con Luis y todo esto, y agarró dimensiones del libro, dije, bueno, a ver si puedo. Fue como un intento. Y ahí me puse a escribir ya no en el dibujo, sino que ya a mano, y después lo traspasamos. Por eso pasa eso. Sí. Como artista, como dibujante, ¿cuál es como tu mayor desafío? Seguir vivo. Claro. No, mi mayor desafío, creo, claro, lo que pasa es que una vez separa lo artístico de la vida. Entonces, yo lo junto todo y creo que el mayor desafío fue decidí dedicarme solo a esto, aunque doy clases, y yo creo que es parte del aprendizaje también de un profesor. Uno como profesor aprende un montón. Entonces, pero el decidir irme de Chile significó dejar un buen trabajo,
aburrido, pero era bueno en el sentido económico, la estabilidad económica. Cuando uno viene de clase media baja, su mayor proyecto es conseguir un trabajo que le genere una estabilidad económica. No importa que sea, estabilidad económica. O sea, tener para comer, pagar el arriendo, si tengo cabros chicos, bueno, todo eso, que todos sabemos. Entonces, haber armado eso y dejarlo para dedicarme a lo artístico, yo creo que ese fue el mayor, porque fue un lanzarse al agua sin saber nadar mucho. Claro. Debo llegar ahí que, bueno, es bastante modesto reto, pero, por ejemplo, los dos libros basados en las novelas de Manuel Rojas, de Ladrón y Esperanza de la Bahía, y yo creo que son enormes desafíos porque llevar a una novela gráfica, una novela de esa educación y hacerlo de esa manera, con ese trabajo artístico, en el que, bueno, lamentablemente no puedo proyectar, pero traten de conseguirse estos libros porque cada viñeta, como comentábamos el sábado, es una obra de arte en sí, y cada uno, y poder reconstruir esa novela a nivel de novela gráfica es una proeza enorme que no cualquiera puede realizar. Sí. Hay un desafío de cambio o de tener cintura gráfica, porque es distinto el dibujo, es un dibujo mucho más figurativo, más reconocible. Es un dibujo que tiene que narrar, tiene que mantener personajes. Ese sí fue un desafío, tiene razón Lucho, que es un desafío en cuanto a eso. O sea, de pasar los dibujos del libro del sentido, que es un libro propio, a pasar a un libro donde yo tengo que dibujar a ciertos personajes de cierta manera, con cierta expresión, con la ropa, si hay imágenes porque esto pasó en 1914 y todo eso, y el barquito y la cosita, es como medio, yo no quería para nada dibujar eso de vuelta porque ya lo había. Entonces llegó un momento que tuve que cambiar mi cabeza, porque era lindo el proyecto, de que no era ilustrar, sino que era dibujar y modificar ese dibujo, por más que no tengo nada en contra de la ilustración, es una belleza, pero no podía conciliar ambos universos. Entonces es como, y ahí uno se da cuenta de que bueno que dibujé tanta figura humana en la escuela, o no sé, porque claro, me permite, si me ofrecen, si me convocan a hacer una novela gráfica donde tengo que hacer figuración y figura humana, o tengo que hacer un paisaje, o lo que sea, bueno, tengo las herramientas, también es eso. Cómo de pronto yo puedo hacer un dibujo completamente abstracto y mancha y lo que sea, pero si de pronto me dicen, podrías hacer esto y no sé qué, y uno dice, uy, está lindo, pero la verdad que figura humana más o menos, bueno, sí, se puede, porque a esta altura la figura humana uno puede descomponer, no estamos en el Renacimiento, pero el conocimiento está bueno. Bueno, con esto los agradecimientos a Beto por su presentación y a la editorial por el aporte que hace a la comunidad de la escuela. Ahí tiene una pregunta. Tengo sorpresa de saber si está poniendo el lugar de esta por ahora, sí. Bueno, me alegra lo que quedó así inspirador, porque yo siempre que iba estaba medio cerrada, entonces decía, pero ¿por qué no abre? Bueno, así que qué bueno, gracias. Sí, porque es un gran esfuerzo, yo traje la mayoría de esas pinturas grandes, las traje de allá, y en tubos, medio que esas cosas a veces en el aeropuerto se pierden, es todo un trabajo, más trabajo traerlas que pintar. El pintar uno disfruta, pero andar con un bazooka en la calle, bueno, así que eso, gracias. Y acá no hay tanto, lamentablemente solo hay la Bahía Utópica, y creo que ahora hay 2 cosas expuestas, 2 obras nada más expuestas. Pero si tú dices que o cualquiera va de parte mía, puede que le muestren algo más, porque hay obra, hay un montón, pero como hay tantos artistas ahí, está todo como, es chiquito el espacio, entonces
Y a ver si pronto, si hago otra muestra ahí, traigo cosas nuevas, pero no sé todavía. La novela se encontrará en librería. En librería. Pero, sí, yo no sé, claro, la editorial es 8 libros, es de Santiago, yo no sé si ellos mandan a las librerías, a las bibliotecas, ahí no sé. No, la biblioteca no. ¿No? Ah, claro. Es más negocio eso. Pero el hijo del ladrón, de esto, digo, librería y siempre está por ahí, sí, sí. está disponible. Sí, los precios no los manejo. No, sí, Bahía Utópica tiene los 2 libros, La Ancha en la Bahía y Hijo del Ladrón. Creo que en la Severín hay Hijo del Ladrón. Bueno, eso es solo latigrafito, esto es acuarela y acrílico y tinta. La línea es con tinta. Bueno, por mi parte también quiero agradecer la presencia, y también quiero aprovechar y estar invitado porque el 16 de octubre vamos a presentar un libro de un poeta, la biografía de un poeta porteño, Alejandro Pérez, con la energía y su sombrero, lo se va a presentar en el CENTE a las 6:30 de la tarde porque ya una vuelta por ahí con el libro de bueno, perdón, yo también te quiero dar las gracias a todos, lo mismo que me sumo, no lo había hecho. Es muy lindo para mí que poder hablar con estudiantes de arte, con gente que está interesada y que el libro les llegue de esta manera. Para mí es como muy grato, así que muchas gracias también por venir.